se lo llevé urgente con lo del Indicol. Si habría como tal la posibilidad, o sea, de hacer mesis o lo del carbón, algo así. Sí, supongamos que usted está aquí y usted vio que el animalito lo tomó, pues claro, lo mismo, ¿sí? Tiene 2 horas para que el Messi le funcione, para que todo eso le funcione. Esta parte viendo lo último que han hablado sobre la aguda, es la piedra angular, la hidratación del paciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la hidratación del paciente aumenta la presión sanguínea, aumenta la cantidad de sangre que está llegando al glomérulo y es lo que va a hacer que el paciente empiece a filtrar. ¿Listo? Pero nos mencionaba esta señora en la charla que a pesar de que es la piedra angular, ¿sí?, si el paciente no está filtrando, el problema que se han encontrado es con los volúmenes. Hay que tener precaución con el volumen de líquidos que se están administrando, porque si él no filtra, ¿qué va a suceder con esos líquidos? Entonces van a haber congestión y ¿listo? ¿Sí? Nosotros utilizábamos, por aquí creo que está, el manitol. El manitol es un diurético osmótico que se recomendaba para la lesión renal aguda. Parece que lo están revaluando, que son más las complicaciones que tiene el manitol que los beneficios. Entonces, si sacamos al manitol de la ecuación, nos queda la furosemida. ¿Listo? Entonces, se hidrata el paciente, y el ideal es que el paciente empiece a filtrar con la hidratación. Si el paciente no empieza a filtrar con la hidratación, nosotros utilizábamos el manitol. Como les digo, el manitol, si el paciente no filtra, complica más al paciente. ¿Listo? Entonces se está pensando más en la furosemida, en aplicar la furosemida. Entonces, rehidratar al animal en 6 horas y reemplazar continuamente la pérdida de líquidos. Y aquí sí es necesario, ¿no? Toca pasarle una sondita al paciente, ¿sí?, y mirar la producción de orina que tiene el paciente. Recuerden, creo que es 2 mililitros por kilogramo de peso por hora que debe producir de orina, no estoy seguro. ¿Sí? La verdad no me acuerdo si es 1 o 2 mililitros, pero hay unos valores de referencia. Entonces usted lo conecta, tiene aquí la bolsita, ¿no es cierto?, de suero, y cada hora pues, saca esa orina, la mide y compara con lo que debería producir el animal. Los animales o están anúricos o están oligúricos. ¿Listo? Por eso vamos a determinar el volumen producido. Ponemos la sonda, vemos el paciente cada hora, cuánto produce de orina y determinamos, ¿no?, si siguen anuria, si siguen oligúricos. ¿Listo? Eso es importante. Este paciente no puede estar en cualquier lado. Hay que medir gases, hay que determinar la osmolaridad del plasma, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para corregir los desequilibrios ácido-base. Y descartar la nefropatía hipercalcémica, ¿no? Entonces, lo que miramos. Si es necesario incrementar la producción de orina, dar un ligero volumen de expansión mientras se realiza volumen urinario, pérdida de peso, sólidos cromáticos totales y hematocristano. Entonces, administrar. Eso lo utilizábamos antes, los vasodilatadores, utilizaba la dopamina. La dopamina, la idea era que ocasionaba vasodilatación de la arteria aferente. Al producir la vasodilatación de la arteria aferente, pues se producía la filtración glomerular. Hasta el 2015-2014 ese concepto era válido, hasta hace 10 años. Hicieron unos estudios y demostraron que no funciona. Que en ese sitio no produce vasodilatación. ¿Sí? Entonces salió de la ecuación los vasodilatadores, no se utilizan los vasodilatadores. Entonces, nos estamos quedando sin herramientas, ¿no? Sale manitol y sale dopamina. Entonces, por eso dicen ellos que la piedra angular es la hidratación. Pero la hidratación hay que tenerla con precaución, porque si el paciente no orina, o si le estamos colocando volúmenes muy altos, se nos complica con congestión. ¿Qué se recomienda? Lo que hemos hablado siempre en la hidratación. Usted lo está hidratando, entonces le hace la faz de tórax, ¿sí?, y mira si tiene las líneas que indican congestión,
y edema pulmonar. ¿Listo? Entonces lo está evaluando para descartar que se esté presentando la congestión y el edema pulmonar. Y entonces aquí está la furosemida y esta es la que sale de la ecuación. La dopamina sale de la ecuación. No le vayan a decir a los que no vienen a clase, ¿no? Porque como ellos leen las diapositivas nada más, esa podría ser una de las preguntas del examen. Y los agarramos por no venir. Venganza. Y premio. Ay, ahí sí, ¿no? Ya que no le va a decir a Grijalva. Está en mi videollamada. Sí. Pero no, para que tengan en cuenta, ¿no? Que aquí en las diapositivas dice, pero no es, ¿no? ¿Listo? Y el manitol tampoco ya está revaluado. 0,2 ya tenemos. Hay que hacer lo demás, tratar la hiperacidez gástrica. Recuerden que en ese paciente de la lesión renal aguda se acumularon las toxinas, tiene azotemia y tiene uremia. Entonces hay que tratar lo demás, ¿no? ¿Sí? Con bloqueantes H2, ya dijimos que no, de pronto nos toca más un omeprazol, listo, un lansoprazol. El aporte calórico, recuerden que lo que nos pasó en el gatito, ¿no? Nos toca alimentarlo, ¿sí? A través de sonda, ¿listo? Y si no hay respuesta al tratamiento, considerar la realización de diálisis peritoneal. Eso es lo que se recomienda hoy en día, pero no tenemos, estaba viendo en otra charla nuestro diplomado de diálisis peritoneal y no es económico. Es decir, no es tan complicada, se necesitan los equipos, pero una diálisis peritoneal puede estar alrededor, cada diálisis, ¿no? Como en $1000 y pico. Y el paciente puede necesitar 3 o 4 diálisis, pasando un día. ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo. Por ahí nos falta el colega que quiere empezar a hacer diálisis peritoneales. Toca esperar a ver en cuánto las va a hacer y si alguien le paga por hacerlas. Pero escuchando a los que hacen las diálisis peritoneales, que es la mejor forma de salvar a los pacientes. Eso es lo mejorcito que se puede hacer. Si uno lo puede hacer pobremente, que es mejor que no hacer nada, ¿sí? Lo que uno puede hacer es que coloca líquidos en la cavidad abdominal. ¿Sí? Recuerden que esos líquidos llegan sin usted coloca solución salina, principalmente solución salina. Entonces, el nitrógeno y todas esas sustancias, todas esas toxinas difunden hacia el líquido que está en la cavidad abdominal. Y ustedes pueden lo retirar. Entonces, esa es una diálisis pobrecita, pero que en algo puede ayudar al paciente. Se le colocan los líquidos y los retiran. Tócale un poco. Tócale un poquito más, pero es más o menos lo que se recomienda. Y la crónica, entonces, es un síndrome. ¿Listo? Es un síndrome porque es un conjunto de signos, ¿no? Y ese conjunto de signos está dado por la alteración de las funciones del riñón. Caracterizado por un lento y progresivo deterioro de la función renal, que ya nos hemos dado cuenta, generalmente eso va en meses a años. Lesiones, hasta que llega un momento en que el riñón es insuficiente. Entonces, generalmente son años. Es una de las principales patologías, junto con los tumores, en los geriátricos. Todos los animales viejitos, como igual que las personas, o se mueren por cáncer o se mueren por daño en el riñón. Allá vamos. Entonces, por eso se habla de meses a años, ¿no? Son más frecuentes que los agudos. Y en la práctica clínica afectan generalmente animales viejos, lo que estamos hablando. Generalmente no los diagnostican animales viejos. ¿Qué hay que hacer? Lo que hemos hablado. Se llega al animal a los 7 años, le mandan su SDMA, ¿no es cierto? Le mandan su parcial de orina, y usted con tiempo le está diagnosticando las enfermedades y evita que las enfermedades progresen. Diferente cuando se coge el animal y ya está en fase 2 o en fase 3 de iris, y ahí sí le toca empezar a estabilizarlo y a salvarlo, ¿no? Y a tratar de que viva algo más. ¿Listo? Y en la práctica clínica, bueno, ya afectan en animales jóvenes, suele estar asociado a problemas congénitos.
para que un animal juvenal ese tipo de problemas es porque tiene algo más. Tiene como consecuencia la disminución de las funciones, son excretoras, sintéticas y endocrinas. ¿Con qué tiene que ver el riñón? Pues recordemos, eritropoyesis. ¿Sí? Si se afecta la formación de la eritropoyetina, entonces estos pacientes van a tener anemia, no regenerativa. Eso lo vamos a encontrar en el hemograma de estos pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué más produce el riñón? Produce prostaglandinas que están relacionadas con la vasodilatación de la arteria aferente. Se van a ver afectadas la producción de estas prostaglandinas. ¿Con qué más tiene que ver? Tiene que ver con el metabolismo del calcio. Recuerden que el calcio se absorbe a nivel del intestino a través de la vitamina D, ¿no es cierto? Y que el riñón, la 2,5-dihidroxicolecalciferol, se convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Listo? Ahí se le adiciona un radical a la provitamina D, ¿listo? Que cuando llega a la piel por efecto de la radiación solar se convierte en vitamina D y que por esa razón tiene que ver con el metabolismo del calcio. Si se afecta la producción de la vitamina D, entonces ¿qué vamos a tener? Alteraciones en el metabolismo del calcio. ¿Listo? ¿Con qué están relacionadas? Con que el calcio se empieza a sacar de los huesos porque los está absorbiendo a nivel intestinal. Entonces el animal empieza a tener osteoporosis. Por eso cuando toman la radiografía recuerden que la relación es 70-30, ¿no? Entre la corteza y la médula. Y empiezan a verse las cortezas más delgaditas, las médulas más grandes. Es porque el calcio se empieza a movilizar. ¿Por qué? Porque nos está absorbiendo a nivel intestinal y empieza. ¿Por qué? Porque se afectó esa función del riñón, ¿no? Tiene que ver con la eliminación de las toxinas. Entonces empiezan a tener problemas con el nitrógeno ureico sanguíneo, con la urea, ¿sí? O con la creatinina. Entonces los pacientes empiezan a tener hiperazotemia. ¿Listo? Entonces miren que todo está relacionado con la fisiología renal. Todo lo que vamos a ver se relaciona con la fisiología. Cómo se afectó la fisiología renal, cómo deja de cumplir la función y cómo se va a visualizar como signo en el paciente. Por eso se habla de un signo. Es decir, tiene muchos componentes, ¿no? Y cuando vamos a hacer el tratamiento, lo que vamos a tratar de hacer es compensar todas las deficiencias que tiene el paciente para tratar de suplir lo que estaba haciendo el riñón. ¿Eso? Entonces, la alteración excretora produce una retención de los compuestos nitrogenados. El paciente tiene hiperazotemia. ¿Eso? Aumento de la azotemia y del fósforo plasmático, desequilibrios electrolíticos, entonces se nos empieza a afectar sodio, cloro, potasio, ¿listo? Todos los electrolitos que deberían eliminarse de manera natural, ¿no? A través del riñón. Entonces se empieza a presentar también alteraciones en la albúmina, ¿listo? Empieza a eliminar la albúmina, ¿listo? Tendencia a la acidosis metabólica e hipocalemia, ¿no? Entonces se nos afecta el potasio. Lo que hablábamos, la anemia que caracteriza la lesión renal crónica es un proceso multifactorial, pero la no síntesis de eritropoyetina es la causa principal. Esa es la causa principal, pero no es la única. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene uremia, ¿qué es lo que está sucediendo con los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos, la vida se acorta y se destruye más fácilmente por efecto de los desechos nitrogenados. Entonces eso contribuye a que el paciente tenga la anemia, la que se acorta la vida útil de los glóbulos rojos. Entonces, viven menos y se producen menos. ¿Listo? Entonces ahí está, porque se está produciendo la anemia en estos pacientes. Desarrollo del hiperparatiroidismo renal secundario, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora. Se empieza, recuerden que eso está relacionado con la vitamina D, ¿no? Entonces se empieza a sacar el calcio de los huesos y es lo que se habla de la mandíbula de caucho. Los pacientes se les coge la mandíbula y se vuelve como elástica. En el hiperparatiroidismo nutricional secundario se observan el rosario costal, así se llama eso. ¿Ustedes hablaron del rosario costal? Rosario. ¿Usted es católica? Romana. El rosario, ¿se acuerdan? ¿Sí saben qué es el rosario? ¿No? Lo que utilizan las abuelitas. No doña Rosario, ¿no? Sino el rosario. Entonces, esas pepitas, ¿no? Que las van pasando y que van restando.
que el Señor, que nos perdone, que muchas cosas, y que si creemos, Padre nuestro, y se azotan con el rosario. Sí, sí, claro. Entonces, cuando ustedes, ese signo tenganlo en cuenta porque es bien bonito, ¿no? Sobre todo en cachorros. En las uniones costocondrales, pues uno pasa la mano por aquí por las costillas, recuerden que está la parte del cartílago y está la parte ósea, ¿no? Y eso se llama las uniones costocondrales. Cuando el paciente tiene hiperparatiroidismo nutricional secundario, se aumentan de tamaño estas uniones, porque están tratando de captar el calcio. ¿Listo? Entonces, cuando uno pasa la mano aquí, en esas uniones, se sienten como bolitas grandes, como si fueran bolitas del rosario. Entonces, palpo una aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Entonces, por eso le llaman rosario costal. Y es como si se estuviera pasando los dedos a través del rosario. ¿Sí? Eso ahí. Entonces, se le pasan las manos hacia el paciente y dice, uy, está aumentado de tamaño. Es católico. Entonces esos dos signos y lo otro que ustedes llegan, toman la radiografía, la relación corteza-médula, cambian, ¿no es cierto? Ya es 80-20, ¿listo? Entonces eso está indicando que hay un hiperparatiroidismo renal, ¿no? Este es renal secundario. Se produce hiperfiltración que ayuda a retrasar la aparición de los signos clínicos. Entonces el organismo trata, ¿no?, como de compensar. Generalmente la polidipsia y la poliuria están relacionadas con la uremia. El aumento de los desechos nitrogenados hace que se aumente la sed. Entonces están relacionados con la uremia, ¿no? Y cuando fallan esos mecanismos de compensación, entonces el fallo progresivo e irreversible de nefronas funcionales. Recuerden que nefronas que se va perdiendo no se recupera. El paciente va quedando solamente con las que van funcionando. Y el hiperparatiroidismo renal secundario es un cambio de autoactivo, no conversión de la vitamina D en calcitrol. ¿Listo? Entonces recuerden, el riñón, 25 de hidroxicolecalciferol, la convierte en 1,25 hidroxicolecalciferol, que es la que se va por la sangre y se activa a nivel de la piel. ¿Listo? Incremento en la concentración de fósforo plasmático, disminuyendo el calcio, ¿listo?, sérico, y estimula la aparatormona. Se presenta la aparatormona, la estimulación de la aparatormona es porque se bajan los niveles séricos de calcio. ¿Sí? Y ahí hay que sacar el calcio de donde sea porque no podemos bajar los niveles séricos de calcio. Empieza a sacar los huesos. Pero eso altera el metabolismo del fósforo, ¿no? Recuerden que hay una relación calcio-fósforo, ¿no? Entonces empieza a tener problemas por fósforo. ¿Sí? Recuerden que en los adultos es 2-1, en el cachorro es 1-1-1, ¿no? ¿Sí? Y en la hembra gestante es de 1-1 a 1-3 a 1. La relación calcio. Entonces se presenta la osteodistrofia y se puede presentar el hiperparatiroidismo, ¿cierto?, que representa la nefrotoxicidad. Causas, entonces, que no pueden ser identificadas. Recuerden que habíamos hablado de leptospirosis, que decían los textos que no, ¿sí?, que el doctor Chávez decía que sí, que de pronto era. Peritonitis infecciosa, lismaniasis, filariasis, ¿sí?, neoplásicas como linfomas están asociadas a falla renal crónica, ¿no? Esas creo que son celdas de linfoma, ¿no? Yo veo diferentes tonalidades de rosario. No veo nada más ahí, con algo de azulito. Yo no, casi que no paso histología yo en la universidad. Eso ve chistoso porque yo me iba a mal en histología, ¿sí? Y yo por ahí tenía yo mi cuaderno, ¿no? Yo hacía las clases y pues ponía y dibujaba, ¿no? Era la única forma que se me grababan, pues con colorcitos y que la cena era tal, y que cilíndrica, que yo no sé qué, y le hacía los técnicos y todas esas cosas. Y tenía una libretica y la libretica la tenía completa de dibujitos, entonces, sí, esto es esto. Para el último examen necesitaba 3-7. Y nos hacían 3 exámenes, ¿no? Era primer parcial, segundo parcial y examen final. No había que complementarias, que vengan al foro, que por favor hagan un video, que nada, eran 3 exámenes. Y aún así tenemos que sacar 5. Y eran acumulativos, ¿no? ¿Sí?
Ustedes viven en la gloria, sino que no la saben aprovechar. ¿Sí? Nosotros nos tocaban 3 exámenes y los 3 eran acumulados. Y el primero valía el 30, el segundo el 30 y el último valía el 40%. Entonces yo llegué al último necesitando 3.7, ¿no? Y me fue mal. Y nosotros teníamos habilitación. Y dije, no, pues me fue mal, ¿no? Y resulta que explotó el nevado del Ruiz, ¿no? ¿Sí? Explotó el nevado y después lo de Armero, la toma del Palacio de Justicia, todo ocurrió ese semestre, ¿no? ¿Sí? Y nos mandaron para la casa. Y vengan a terminar en enero. Y ya nosotros fuimos a terminar en enero. Y ya no nos entregaron notas, sino que vayas. Y las habilitaciones son de tal fecha. Y pues no había internet, no había nada, uno tenía que ir a hablar con el profesor para las notas o ir a mirar los listados de las notas, ¿no? Entonces yo fui para allá y dije, no, a mí me toca habilitar. Y me fui, ¿no? Y estaba yo en el laboratorio y estudié placas, ¿no? Estudié placas. Y llegué y pasa el profesor, ¿no? Estaba mirándome, ¿no? ¿Cómo está? Y eran bien secos y pasó para la oficina. Y después como a las 2 horas salió Clara. Dice, ¿y usted qué hace? Le digo, no, profe, estudiando para la habilitación. Dice, ¿usted tiene que habilitar? Y dije, sí, profe, yo necesitaba 3.7 para el último examen. Y ahora también le revisamos la nota. Apellido. Ni siquiera lo conocían a uno, no era bien triste, ¿no? Uno pasó por la universidad y nadie sabía quién era uno. No que Chamorro, no que Dávila, no, nada. Apellido. Nada. Uno más. Apellido. En el último examen usted sacó 3.6, me dijo. Profe, yo necesitaba 3.7, así la lágrima, ¿no? Me dice, a ver, definitiva. Le quedó en 3, me dijo. Y con 3.6 me había quedado en 2.95 exactito. Y me arrastró. Llego, yo llamo a la casa, ¿no? Pasé la asignatura. Feliz, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Manizales? ¿Por qué no preguntó antes? Ahora se queda allá, me tocó quedarme una semana en Manizales solito. Regañado todavía, porque te haya ganado. No. Ustedes tienen muchas ventajas, la verdad es que tienen muchas ventajas. Nosotros nos tocaba una época difícil. Ni siquiera uno podía mirar los exámenes, uno era lo que le decía el profesor y no le dejaban a uno ver los exámenes. Usted sacó tanto y ya. ¿Qué cree? Usted lo dice. Y no, era un poquito complicado. Todo cambia, ¿no? Bueno. Signos, entonces, inespecíficos. ¿Listo? Inapetencia, letárgicos, vómitos y diarrea, ¿no es cierto? Poliuria, polidipsia. Recuerden que en poliuria y polidipsia lo volvemos objetivo. Recuerden que los gatos pueden empezar a orinar por fuera de las bandejas. ¿Listo? Entonces, eso es un signo de poliuria, ¿no? O es un signo neurológico. No todo es como parece, ¿no? El animal puede dejar de orinar en la bandeja porque tiene una discopatía columbar, o tiene una fractura, o tiene... ¿Listo? Entonces no es capaz de subirse a la bandeja. ¿Listo? Los perros empiezan a orinar dentro de la casa, entonces ya miramos toda esa parte, ¿no? De los signos. ¿Listo? Pérdida de peso, y son evidentes en perros, no tanto en gatos. ¿Listo? Más característicos: deshidratación, emaciación, palidez de mucosas. Recuerden el aliento urémico, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es el aliento urémico es un olor a orina. Se le abren la boca al perro y huele a orina. ¿Sí? Ese sí es específico. Pues es que le huele la boca a orina no es como tan común, ¿no? Es específico de uremia. ¿Sí? Pero uremia no quiere decir enfermedad renal crónica. ¿Listo? Entonces, usted le huele y el perro tiene uremia. ¿Por qué tiene uremia? Prerrenal, renal o porrenal. Nos vamos a averiguar qué es lo que está pasando con ese paciente. Con menor frecuencia ulceraciones orales. Recuerden la retinopatía. ¿Por qué se presentan? Pregunta. ¿Por qué se presentan las retinopatías en el paciente con enfermedad renal crónica? Eso ya lo hablamos. Rodríguez tiene la respuesta. Hipertensión. Los pacientes desarrollan hipertensión. ¿Listo?
Entonces recuerden, que uno a veces lee estas cosas cuando uno lee las diapositivas y dice, ¿por qué le han puesto eso ahí? ¿No? ¿Sí? Recuerden que en las diapositivas no va todo. Entonces esa está relacionada con la hipertensión que tiene el paciente. IFEMA, igual. Recuerden que el IFEMA es una hemorragia en la cámara anterior, ¿no? ¿Sí? Debido a hipertensión. Rodríguez, usted leyó antes que... No sabía, lo leyó. Bueno. Signos clínicos, ecografía. Recuerden, los riñones van a estar disminuidos de tamaño. ¿Por qué? Porque se pierde, ¿no?, la masa del riñón. Entonces el tamaño renal es reducido e irregular. Entonces, no vayan a hacer esto para ver el riñón, ¿no? Una ecografía les dice eso. Aunque es posible encontrar enfermedades en alteración del tamaño renal, ¿no? Aumento en casos de linfoma, peritonita infecciosa y enfermedades poliquísticas. Hematológico ya habíamos visto, ya sabemos por qué, la anemia no regenerativa, normo, ¿sí? Solamente después de la hidratación del paciente. Recuerden que estos pacientes pueden llegar deshidratados, ¿no? ¿Sí? Esos pacientes hay que hidratarlos, entonces después de que los hidratamos, lo que pasa es que aquí queda una duda, ¿no? Que sea hemodilución. ¿Sí? Pero entonces hay que el paciente esté en buena condición, ¿no? Y alteraciones bioquímicas, la azotemia, la hiperfosfatemia, la acidosis metabólica, la hipokaliemia, la hipocalcemia, ¿no es cierto? Y en el urinanálisis, pérdida de la capacidad de concentración de la orina. Recuerden que estos pacientes van a estar por debajo del punto de isostenuria, crítico de isostenuria, ¿no? ¿Sí? Y los datos pueden mantener la capacidad de concentración de la orina casi hasta el final de la enfermedad. Es una diferencia con la enfermedad. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Recuerden que están alterados por la poliuria, ¿sí? Están alterados los mecanismos de defensa locales. Entonces, en esos pacientes con enfermedad renal crónica es frecuente que haya infecciones urinarias. Entonces, cuando mandan el partido de orina, pueden encontrar infecciones urinarias. Entonces, en la anamnesis, ¿no es cierto?, el paciente estaba normal en la enfermedad, en la lesión renal crónica, en la enfermedad renal crónica, el paciente presenta poliuria, polidipsia como signos que nos pueden orientar. ¿Listo? En el hematocrito, en la lesión renal aguda, el hematocrito está normal o aumentado, ¿sí? Mientras que en el de la lesión renal, en la enfermedad renal crónica, va a estar disminuido por la anemia. ¿Listo? La relación urea-creatinina o la urea y la creatinina va a estar aumentada gradualmente. ¿Listo? En la medida en que el paciente no filtra, pues se va a ir aumentando. Y acá está aumentada de forma constante. Ustedes hacen varios parciales de orina, varios tomas de muestras de sangre, el paciente les va a mostrar aumento de la creatinina y aumento de la urea de manera constante. El potasio aquí va a estar aumentado porque el paciente no está filtrando, ¿no es cierto? Y acá está disminuido o puede estar normal, o en las fases terminales, cuando hace el síndrome nefrótico, puede estar aumentado. El volumen urinario, recuerden que en el paciente con lesión renal aguda, el paciente presenta anuria, ¿sí?, o oliguria. Algo que no mencioné, ¿no? Que no está ahí en las diapositivas. Cuando ustedes hacen el tratamiento, el paciente que estaba en anuria, en oliguria, y el paciente le responde al tratamiento, hace una fase de poliuria. ¿Sí? La mayoría de los pacientes hacen una fase de poliuria. Entonces, el paciente con lesión renal aguda responde al tratamiento y empieza a orinar. ¿Sí? Hace una fase de poliuria. Y después se estabiliza y vuelve a la producción urinaria normal. Eso está reportado en la literatura y ocurre, ¿no? No en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. El tamaño renal normal o aumentado en la lesión renal aguda, y acá puede estar normal o disminuido, ¿no? Y la densidad ósea, recuerden que por el problema de la vitamina D, acá como no hay problema de la vitamina D en la aguda, está normal y acá va a estar disminuido. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Quién es la excepción a esto? De todo esto, ¿quién es la excepción? Que este me haga un cuadro agudo. Entonces todo esto se me corre para acá. ¿Listo? Porque me está haciendo un cuadro agudo.
El tratamiento, entonces, ustedes van a encontrar, de acuerdo a la clasificación de IRIS, que tiene que ver con el pronóstico también, que la creatinina puede estar en 7, en 8, ¿no es cierto? Que son las creatininas altas. Si ustedes se acuerdan de la creatinina, el valor normal es hasta 1.6, ¿no? ¿Sí? Desde 1.2 o 1.6 el valor normal de la creatinina. En estos pacientes se puede incrementar hasta 7, 8, que es el último grado, ¿no? Son valores altísimos. Pero no son indicativos de supervivencia, generalmente. Se hace la hidratación del paciente, se toman las medidas correctivas y el paciente se puede regresar, no puede regresar a valores normales. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar la crisis urémica, ¿listo? La terapia hidroelectrolítica y de soporte, ¿listo? Los sintomáticos, y después viene un papel que es importante, que es, o ustedes lo cogen en el cuadro agudo de la enfermedad renal crónica o lo diagnostican, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer un tratamiento que es la renoprotección, para que el paciente viva más. ¿En qué consiste esa renoprotección? Son una serie de medidas que están destinadas a retardar el proceso de autodestrucción renal. Ejemplo, en los perros y en los gatos, muchos pacientes, a pesar de que tienen polidipsia, pero tienen poliuria, tienden a deshidratarse. Entonces él enseña a los propietarios a hacer la dermoclisis, que es la hidratación por vía subcutánea. Es decir, usted estabiliza al paciente, el paciente está bien hidratado. Recuerden que la hidratación por vía subcutánea no funciona, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción, entonces no nos va a funcionar. Pero si usted arranca con el paciente hidratado y le enseña al propietario cada 2 días colocarle, dependiendo del tamaño del paciente, puede ser de 100 mililitros, 200 mililitros, 300 mililitros por vía subcutánea, al lado y lado, lo reparten, ¿no? En los 2 lados para que eso duele. ¿Sí? Se está separando el tejido subcutáneo. El propietario lo aprende a hacer, entonces lo va a hacer cada 2 o 3 días, lo va a hacer con su paciente. Y eso lo que evita es que el paciente se deshidrate. Esa es una medida de neuroprotección. Se le está colocando los líquidos y el paciente no se deshidrata, para evitar que nos llegue en cuadros agudos. ¿Sí? Entonces son medidas que vamos a ir haciendo con el paciente para tratar de protegerlo. Bueno, la autodestrucción renal entonces se postula a la hiperfiltración como una de las alteraciones responsables de la pérdida progresiva de función renal, ¿no? Y este mecanismo de lesión o de injuria es consistente de medidas terapéuticas como la restricción proteica. Lo de la proteína, la restricción de la proteína en la dieta está relacionada con la disminución de la producción del nitrógeno ureico sanguíneo, ¿no es cierto?, de los desechos nitrogenados, y tratar de que se disminuya la azotemia. Eso ha tenido cambios, ¿no? Ha tenido evoluciones. Al principio, que fue un error que se cometió, se bajaron mucho los porcentajes de proteína. ¿Sí? Es decir, por decir algo, se bajaba al 10 al 8% de proteína. Ustedes miran trabajos viejos, ¿sí? Pero el organismo necesita la proteína. ¿Listo? Si usted le quita la proteína de la dieta, ¿qué hace el organismo? Empieza a movilizar la de los músculos. ¿Listo? Sí. Y igual sigue la hiperazotemia. Entonces, eso que se propuso al principio no funcionó. Que los primeros concentrados que vinieron para dietas renales tenían esas proteínas bajas. ¿Listo? Después se concluyó que los porcentajes de proteínas sí tenían que disminuirse, pero tenía que mejorarse la calidad de la proteína, tienen que ser proteínas de alto valor biológico. Ya les he explicado qué es el alto valor biológico, ¿no? Que es la digestibilidad de las proteínas, que tiene que ser del 70 al 80%, ¿no? Para que sean de alto valor biológico. Y se manejan ya entre el 18, el 20 más o menos por ciento, de tal forma que como son de alta digestibilidad, también generan menos desechos nitrogenados. Casi todas las proteínas se utilizan, entonces va a producir menos desechos nitrogenados. ¿Listo? Pero se le baja el porcentaje para compensar un poquito eso. Entonces eso ha estado en evolución y eso es parte de que la nutrición se está cambiando también, ¿no?
En la medida en que se encuentran más cosas, empiezan a cambiar los balanceados, empiezan a cambiar los concentrados. ¿Listo? Entonces, la restricción proteica no funcionó como se propuso inicialmente, se hace una, pero diferente. ¿Listo? Hoy en día. ¿Sí? El control del fósforo es necesario. Recuerden que las proteínas aportan el fósforo también. Entonces, si controlamos las proteínas, ayudamos a controlar el fósforo, ¿no? Y el uso de antihipertensivos actúan mediante la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina para disminuir la hiperfiltración. Entonces ahí utilizamos los inhibidores. Entonces, ¿por qué hacer renal-protección? Entonces, retardar los mecanismos de progresión de la enfermedad renal crónica, ¿listo? Preservar la función renal el mayor tiempo posible. Ya los veo que se están desdoblando ahí en los pupitres. Ir a dormir para seguir estudiando. ¿Qué? ¿Esta semana qué es que tenemos? ¿El ECOG nada más? Sí. ¿Cuándo? El 28. Voy a sacarlo ahorita, porque ahora sin computador. ¿No quiere comprar ahorita? ¿Ah? No sé, lo boté, pero no me di cuenta en qué momento lo boté. Lo coloqué en la moto para viajar a Piales y ahora que regresé ya no está. No sé dónde lo boté. ¿Y ese no me sirve? ¿No es el mismo? No, El que está ya lo miré y es diferente. Este es el Lenovo, el otro es Asus. Esto de aquí es una maravilla. Esto de acá lo dañé yo en la moto, ¿no? Me lo llevé y brincó y se partió la pantalla. Y trataron de arreglarlo y me lo dejaron así. Entonces quedó esto desbaratado. Bueno, pero funciona. Ahí está. Si no, no hubiera habido clase. Bueno, entonces miremos estos objetivos. Entonces, retardar los mecanismos de progresión de la enfermedad renal, ¿no? Preservar la función renal el mayor tiempo posible. Hay unos estudios que se han hecho, ¿sí? En los cuales, es una grafiquita, en los cuales el paciente, si no se le da el tratamiento, viene así, ¿no? Y están relacionados con el incremento de la creatinina y el paciente en meses se muere. Cuando se hace la renoprotección, entonces llega, empieza así y acabó. Entonces está demostrado que la renoprotección se incrementa la expectativa de vida de los pacientes en varios meses a años. ¿Listo? Entonces, no es solamente estabilizar el paciente, es hacer la renoprotección. Esa gráfica no recuerdo, no sé si la tengo aquí, pero sí la he visto. Realizar el diagnóstico etiológico precoz de la enfermedad renal y su tratamiento, si es posible, retardar la progresión de la enfermedad renal, ¿no es cierto? Terapia de renoprotección y evitar la agudización iatrogénica. Por eso lo vamos a dilatar, por eso le vamos a dar las dietas, por eso le vamos a dar todo, para evitar que el paciente vuelva ahí, se nos complique. Y el diagnóstico temprano del paciente renal crónico y el correcto manejo de la renoprotección incrementan la supervivencia. Entonces dejamos ahí porque tengo que ir a buscar. Preguntas, dudas, inquietudes.